Te han denunciado y quieres y necesitas saber qué es lo que va a suceder contigo a partir de este momento. Soy Álvaro Escudero, abogado penalista defensor, y en este vídeo voy a tratar de explicarte de forma breve y sencilla dos puntos esenciales. En primer lugar, cuáles son las fases del procedimiento penal, para que entiendas y comprendas en qué punto exacto te encuentras, y en segundo lugar, la importancia del abogado defensor que escoges y qué tienes que tener en cuenta para ello. Vamos allá. En cuanto a las fases del procedimiento, ya sea un juicio rápido o un procedimiento abreviado, van a ser dos: una primera fase de instrucción y una segunda fase de juicio. En la primera fase de instrucción, el juez va a realizar una investigación judicial orientada a averiguar si existen o no existen indicios de que se haya cometido el delito y de quién es el autor de ese delito. Durante esta primera fase, todas las partes, es decir, los abogados y el Ministerio Fiscal, van a poder presentar las pruebas que quieran para demostrar su postura, bien sea acusando o bien sea defendiendo. Declararán testigos, se presentarán documentos, se presentarán informes periciales, etc. Una vez que termina esta primera fase, el juez va a llegar a las conclusiones de si existe o no existen esos indicios de los que hablábamos. Si no existen, lo que deberá hacer el juez es archivar el procedimiento sin llegar a juicio. Sin embargo, si el juez llega a la conclusión de que sí hay indicios de delito, lo que hará es cerrar esa fase de instrucción y pedirle a la acusación que formule su escrito de acusación. Posteriormente, la defensa presentará su escrito de defensa y se pasaría ya después a la siguiente fase, que es el juicio oral. Lo que suceda en el juicio oral, tanto las declaraciones de testigos como documentos, peritos, etc., va a ser lo único que puede servir para que el juez imponga una sentencia absolutoria o condenatoria. Es decir, el juez no va a poder tener en cuenta para esa sentencia todo lo que ha sucedido durante la fase de instrucción. Solamente va a poder tener en cuenta lo que suceda en el juicio. Al hilo de lo anterior, vamos a hablar de la importancia del abogado defensor. El abogado es quien debe estudiar el expediente, la denuncia, las pruebas que hay a favor, las pruebas que hay en contra, qué testigos podemos presentar, qué documentos podemos presentar, y en base a eso va a determinar si es factible conseguir el archivo del procedimiento o no. Si el abogado defensor llega a la conclusión de que sí es factible conseguir el archivo del procedimiento, deberá trazar una estrategia procesal orientada a eso, orientada a hacerle ver al juez que efectivamente no existen indicios de delito y, por tanto, debe archivar el procedimiento sin llegar a juicio. Sin embargo, si el abogado considera que eso es inviable porque hay suficientes indicios como para llegar a la siguiente fase, lo que deberá hacer es trazar una estrategia orientada a preparar el juicio desde el inicio del procedimiento, a sentar las bases del futuro juicio. En este sentido pueden ocurrir dos cosas: que el abogado llegue a la conclusión de que es viable obtener una absolución, es decir, que te declaren inocente, y en este caso esa estrategia deberá ir orientada a eso. Sin embargo, hay muchas ocasiones en las que conseguir una absolución no es viable. En esos casos, ¿qué debemos hacer? El abogado defensor lo que debe hacer es trazar una estrategia orientada a reducir todo lo posible la futura condena. Por ejemplo, intentando probar, intentando acreditar que existen atenuantes para reducirla. ¿Qué debes tener en cuenta para elegir a tu abogado defensor? En primer lugar, debe ser especialista en la materia, pues esa especialización puede marcar el resultado del procedimiento. En segundo lugar, debe tener experiencia en casos similares al tuyo. Tercero, debe ser alguien que te inspire la suficiente confianza como para saber que estás en buenas manos. Y por último, es muy importante, en cuarto lugar, que sepas que tu abogado está siendo honesto contigo. Es decir, que una vez analizado el procedimiento te ha dicho qué es viable y qué no es viable. Si es viable conseguir la absolución, no es viable conseguir la absolución, es viable atenuar la condena mediante estas circunstancias, no es viable, y con eso trazar la estrategia marcada por los objetivos. Si te han denunciado y consideras que puedo ayudarte, por favor, ponte en contacto conmigo. Quiero escuchar tu problema y proponerte una posible solución. Gracias.